Una de las cosas más importantes cuando estamos en la etapa de la adolescencia es la transparencia. La hipocresía es terrible y muy destructiva. Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Elí no estorbó el pecado, no fue una barrera, un muro, no fue un rótulo de advertencia, no fue un mensaje vivo de la palabra de Dios, no fue un recordatorio de las verdades eternas de Dios en la vida de sus hijos. Su hipocresía opacó el mensaje de Dios en la vida de sus hijos. En 1 Samuel capítulo 2 dice la Biblia en el versículo 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No allá en las cantinas, sino a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era la primera entrada antes de entrar al santuario y al lugar santísimo, donde presentaban los sacerdotes la ofrenda al Señor para el perdón del pueblo de Dios. El lugar del compañerismo o el tabernáculo de reunión era el lugar donde todos podían entrar y presentar sus ofrendas, orar y tener ese tiempo solemne de compañerismo santo ante Dios. Y de allí, a pasar de eso, solo los sacerdotes entraban. Dice la Biblia que estos hijos de él, a la entrada del tabernáculo, no, sería semejante a la iglesia. A la entrada de la iglesia, los hijos, dice, dormían con las mujeres. Y él les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí, en vez de tratar con el pecado de su hijo y de sus hijos, se refirió o hizo referencia a su ministerio, a su vergüenza. Dice la Biblia que en el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El ministerio número uno de Elí era su familia, no era los hermanos, el pueblo de Dios. Y él había desatendido su primer ministerio. Elí no estorbó. Quiero que vean en el capítulo 3, versículo 13. Este es Dios hablando del pecado de Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice lo siguiente? Y él no los estorbó. No creo que hubiera sido problema si hubiera tenido hijos problemáticos o hijos en pecado. Samuel, sus hijos no terminaron en el ministerio. No sabemos mucho acerca de sus hijos, pero lo que sí sabemos es que no terminaron en el ministerio. No es que los hijos tienen que ser perfectos. No es que un hombre tiene que tener hijos perfectos en su hogar. Los hijos no esperan que mamá y papá sean perfectos. Pero lo que sí se espera es que haya un temor a Dios. Es que alguien se pare y trate con el pecado.
Alguien se pare y estorbe el pecado, corrija el pecado. Lo que Elí estaba haciendo era muy diferente a lo que normalmente pasa en nuestras casas. Un hijo, una hija hace algo individuo, nosotros estamos con eso y nos cuesta a veces una vez, dos veces. No siempre reaccionan bien, a veces sí. Pero estamos tratando con su problema. Elí ni siquiera hizo eso. Porque para que él reaccionara, antes de reaccionar, ya todo el pueblo estaban diciéndole a él, tus hijos, tus hijos, tus hijos. No es que simplemente tuvo un hijo o una hija que cayeron en pecado. Es que Elí no estorbaba, no se involucró en la vida de sus hijos. El padre presente, envuelto y disciplinando y activo en eso, es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios quiere de papá. Estamos hablando todavía de las responsabilidades del hombre. Estamos hablando dentro del tema del plan de Dios para la familia, y son 4 cosas que Dios espera de cada familia. Número 1, les dio responsabilidades. Número 2, les dio reglas. Número 3, le dio relación. Y número 4, les dio restauración. Son 4 elementos que deben de seguir, deben de existir dentro de nuestros hogares. Ahorita estamos hablando de las responsabilidades y vamos a hablar de las responsabilidades de papá, responsabilidades de mamá, responsabilidades de los hijos, responsabilidades del matrimonio, responsabilidades de los hijos hacia los padres hacia los hijos. Vamos a hablar sobre la responsabilidad de la familia. Pero ahorita todavía estamos hablando de las responsabilidades del hombre. Ahora es en los años de la adolescencia donde se requiere más atención de papá en la vida de los hijos. Elí no estorbó, no fue la barrera necesaria. Estamos particularmente, hermanos, hablando de estos deberes dentro del tiempo de la adolescencia de nuestros hijos. Es un tiempo muy importante y crucial. Debo decir esto, que los años más cruciales en la disciplina de nuestros hijos son en los primeros 5 años de su vida. Los siguientes 5 son para recalcar. Escuche, los primeros 5 son los más cruciales en la vida de un niño. Los siguientes 5 años son para recalcar. No sé si me estoy dejando entender, pero no tengo el tiempo esta noche para ilustrarlo como había pensado hacerlo. Pero imagínense aquí niños de 1 año, 2 años hasta 5 años. En este tiempo es el tiempo más crucial, la disciplina. Más crucial. Formamos su carácter, formamos su temor a Dios, a sus padres, les damos el cariño, aseguramos el amor, les dejamos entender lo que es cometer un error, sufrir la consecuencia y reconciliarse con papá y mamá. Les ayudamos a entender que lo entre el bien y el mal es cuando llegan a una edad donde ellos mismos llegan a conocer a Cristo, normalmente como su Salvador, porque ahora entienden ellos entre el bien y el mal. Pero esos primeros 5 años son los probablemente más cruciales de la disciplina. Si hacemos un buen trabajo en este tiempo, si somos constantes, buenos disciplinantes, amorosos, cariñosos, platicamos con ellos, les instruimos, les enseñamos. Mamá les enseña conducta: siéntate bien, párate bien, arrima la silla, lávate los dientes bien en la noche y en la mañana, haz lo correcto si te vas a bañar, pon tus cosas bien en orden, si vas a guardar tu ropa. Desde esa edad de 0 a 5 años ya deberíamos estar enseñándoles a ellas y a ellos cómo doblar su ropa, cómo deben de guardar sus closets, cómo deben de cuidar sus zapatos y ponerlos en orden. ¿Por qué? Porque son los años más importantes en la disciplina. Los siguientes 5 años, de 6 años a 10 años, es el tiempo más importante de recalcar
lo que ya les hemos enseñado. Es mucha repetición y recalcar y repetir y esto y te voy a enseñar esto y esto tienes que hacer y no se te olvide y tienes que ir, ve a recoger el recámara y no ve y no puedes trabajar, no puedes jugar ya, tienes que sentarte a su tarea y es tiempo para esto y ve, lávate los dientes y báñate bien y guarda tu ropa bien. Es tiempo de recordarles y recalcar lo que les enseñamos en este tiempo. Después de estos 5 años de recalcarles, llega el tiempo de la adolescencia. Y este tiempo de la adolescencia es un tiempo muy delicado. Es un tiempo muy importante. Es un tiempo de nos necesitamos reafirmar, recordar, ayudar, rematar, sin matar. Y ayudarles a memorizar lo más posible los límites, los linderos, las reglas, las cosas buenas y malas. Cuando llegan a la adolescencia es una etapa muy diferente y única a la vida. Es crucial en estos años. Nuestros hijos no solo están pasando por los cambios de vida más drásticos, tanto físicos, hormonales, mentales, pero también espirituales. Un escritor médico creyente dijo esto, lo describió como una olla hirviendo por una llama de fuego a todo poder. Y la temperatura a más de 350 grados. Y no puede uno apagar el fuego, ni mover la olla del fuego, solo tratar de calmar las llamas y regular la olla y esperar que no explote. Es interesante esa analogía. Preparado, atendido y supervisado bien, todos disfrutarán un caldo delicioso que nos alimentará de alegría por el resto de la vida. Dependiendo cómo tratamos con esos años de adolescencia, con esa olla que está hirviendo, que muchas cosas están pasando dentro de esa olla, sobre encima de un fuego donde se llama las tentaciones y las presiones de este mundo y los cambios de vida y lo que ven en la televisión y las redes sociales y la presión de amigos y las travesuras y lo que sea, más todo lo que está pasando adentro de él. Y los padres deben de manejar la tapadera y ver hasta dónde soltar y cuidarlo y atenderlo y estar cuidando y supervisando la llama y atendiendo todo. Porque si es preparado bien y cuidado bien, va a terminar ser un caldito bien sabroso que va a alimentarnos con mucho gozo y alegría el resto de nuestras vidas. Muchos terminamos con caldos quemados. Muchos terminamos con medio caldos porque se nos salió mitad del caldo. Muchos terminamos con caldos echados a perder. Muchos terminamos con caldos mal cocidos. ¿Qué es un adolescente? ¿Es de otro planeta? ¿Qué significa la palabra? Viene de la palabra latina adolescere, que significa crecer y desarrollarse. En Lucas 2:52 vemos la historia de nuestro Salvador, no vamos a ir por tiempo, como él tenía 12 años de edad, el único tiempo donde Dios nos enseña la vida de Cristo cuando era jovencito, y dice que iba creciendo en sabiduría, inteligencia y ¿en qué? Estatura. Es la etapa entre la niñez y la edad adulta. El proceso de la madurez. Ya el carácter es establecido. Ya el carácter, el tiempo de formar carácter ya pasó. Si ahora aprende carácter va a ser por los errores y los fracasos, y él o ella van a tener que aprender carácter ya como adultos en su matrimonio, en sus propias finanzas, en sus propias vidas, con sus propios hijos, y les va a costar más años, más complicaciones
para ahora formar el carácter. Y tristemente, algunos no llegan hasta la edad de 30, 35, 40 años para entonces formar algún tipo de carácter. Y cuando por fin llegan a esa madurez donde ya ahora tienen ese carácter, a esta edad sus hijos ya están en la adolescencia, en lo mero más fuerte. Y como ahora esta persona ahora sí tiene carácter, ahora mira los errores del hijo, de la hija como lo peor y le cae encima, y es que eso no es correcto, y es que esto, y por qué esa actitud, y esa cara, y esa falta, y esa limpieza, y esto y lo otro, y todo. ¿Por qué? Porque ahora por fin nosotros agarramos la onda y queremos arreglar lo que no atendimos por muchos años. Cuando queríamos todavía hacer lo que nos daba la regalada gana, en vez de formar carácter cuando era más necesario formarlo. Los militares, la gente militar, los policías, esa gente practica. El otro día el hermano Alex me estaba contando que le sprayaron con eso que sprayan en los ojos. ¿Cómo le dicen eso? Pimienta. Para que él sepa cómo se siente, para en caso que al sprayar a alguien más o le cae a él, yo me imagino, él sabe cómo reaccionar, va a saber cómo se siente el dolor, o no sé si lo hacen para castigarlos a ellos, para que tengan compasión de otros antes de sprayarles, sepan cómo se siente. Los policías tienen que pasar por eso y ellos tienen que echarse en la cara y les cae en el ojo, y luego con los ojos ardiendo tienen que hacer un ejercicio. La razón por qué les hacen hacer tantas cosas es porque quieren que ellos aprendan estas cosas ahorita, para cuando estén allá afuera en la calle no la tengan que pensar mucho, sino sea una reacción secundaria, sea un instinto, ya sepan qué hacer. Y así es en el hogar, especialmente tratando con los hijos adolescentes. Es más fácil, es menos problemas desatender a los hijos. Déjalos. Que dejan los zapatos ahí, los calcetines por allá, que no apagaron la televisión, que dejaron esto sucio en el baño, que tiraron para acá, que hacen esto, déjalos. Pero después esos déjalos va a costarle a ellos más trabajo y más tiempo en formar el necesario carácter para atender los deberes y responsabilidades de su propia vida. Y va a tener que sufrir consecuencias innecesarias. Es la etapa entre la niñez y la edad adulta, el proceso de la madurez. La madurez es algo que experimentamos en dos maneras. Experimentamos la madurez humana, eso pasa normalmente, y espiritual. Pablo habla de la madurez espiritual. En 1 Corintios 13 dice él, cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué dice Pablo? Pensaba como niño. Pero ahora que soy hombre. O sea, tiene que haber un tiempo, una transición, una madurez física y espiritual. La adolescencia, están pasando nuestros hijos de entre una etapa de madurez física, normal, natural, entre lo que es un niño a un adulto. Quieren en momentos ser niños todavía, quieren ese cereal, quieren seguir. Ellos piensan que una de las comidas fundamentales de la vida es cereal todavía. Creen que un plato de cereal con leche es una comida. Son jóvenes adolescentes y todavía creen que Captain Crunch es una comida. No, yo ya comí, mamá. ¿Qué comiste? Captain Crunch. ¿Ah? Hay hombres casados que así piensan. O sea,
Hay momentos que quiere, mire, vas a un restaurante y el hombre casado, deme un chocolate con leche, por favor. ¿Ah? Era un café negro, ¿para qué? Un chocolate con... Vamos a un restaurante de lujo y que acá hay que una carne, un steak. Y el hermano que es joven soltero, unos chicken nuggets, por favor. O sea, hay momentos donde queremos ser niños todavía, pero a la vez queremos ser personas que nos traten como adultos, ¿verdad? Queremos ser adultos. Y luego hay otras cosas que queremos que nos traten como adultos. Yo ya soy adulto, dicen, ya soy una persona grande. Pero quieren actuar como un niño. Pero quieren que se les trate como un adulto. Y esa es en la etapa donde ellos se encuentran. Hay jóvenes que son más maduros espiritualmente que algunos adultos cristianos. Como hay hombres mayores de edad que actúan como niños. Actúan como niños. Literalmente. Y me dice, pero ¿cómo? Si este hermano ya tiene esto, lo otro, hasta... Pero es que la madurez es algo, hermanos, que viene. El carácter es algo que se forma. Pero la vida espiritual tiene mucho que ver con todo esto. Dios se dirige mucho al joven en la Biblia directamente. Hay muchos pasajes en la Biblia que se dirigen a los jóvenes. Quiero llevarles unos bien rápido. Eclesiastés capítulo 11, por favor. Eclesiastés capítulo 11. Estoy dando una introducción muy quizás superficial, no sé. Pero voy a entrar a algo muy, creo que va a ser de mucha ayuda, pero esa es nada más la introducción. Eclesiastés capítulo 11, por favor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra, dice así: alégrate, joven, en tu juventud. Dice, y alégrate, joven, en tu juventud. ¿Dónde estamos? 11, ok. Toma placer en tu corazón los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cuántos jóvenes enojados hay, verdad que sí? Parece que siempre han enojados, ¿verdad que sí? Dice, ¿de qué estás enojado? Pues no tienes que pagar renta, ni los biles, y la aseguranza de la vida. ¿De qué estás enojado tú? Pero se enojan por cualquier cosa. Son bravos, hermano. Y por eso la Biblia dice, quita de tu corazón el enojo. Y aparte de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y luego dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, Dios se dirige directamente al joven. Noten Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, sé que son pasajes conocidos por muchos, pero algunos no. Salmo 119. Salmo 119. En el versículo 9 dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En 2 Timoteo 2:22, por favor, 2 Timoteo 2:22, dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 Timoteo, sígame por favor en sus Biblias, 2:22, dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los de corazón limpio invocan al Señor. Eso habla de las pasiones juveniles, y aquí Pablo está hablando al joven Timoteo. Proverbios capítulo 7 se dirige enteramente sobre el joven necio que anduvo en el lugar equivocado, al tiempo equivocado, con la persona equivocada. Terminó siendo presa a esa mujer ramera que se asió de él, una mujer casada que le fue infiel a su esposo, y se asió de este joven tonto, lo asió con sus palabras, le dio un beso, lo metió a sus recámaras y lo hizo leña. Y ese Proverbios 7 es dirigido hacia el joven. ¿Sabía usted que Proverbios capítulo 31 fue dirigido hacia el joven y no a las mujeres? Proverbios capítulo 31, por favor. Si usted, joven, quiere realmente saber elegir, o que Dios le dé una buena esposa, usted debería de estudiar bien Proverbios capítulo 31.
para que Dios le dé discernimiento de lo que es realmente una mujer virtuosa. Dice el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó ¿quién? ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye, a los reyes. No es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho a todos los afligidos. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo y el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y luego comienza a entrar sobre lo que es una mujer virtuosa. Escuche, estas son palabras de una mamá a su hijo joven. ¿Sabe que la mamá tiene el gran deber de tener una buena amistad, especialmente con sus hijos varones? Escúcheme, hay cosas que una mamá puede hablar con sus hijos jóvenes. Hay palabras que el hijo va a recibir más fácilmente el consejo de mamá en algunas áreas de su vida. Cuando un hijo tiene una buena relación con su mamá, ese hijo va hacia su mamá más fácilmente para buscar consejo en ella con respecto a las señoritas. Tiene esa confianza, decir, mamá, ¿qué piensas sobre esta señorita? Mamá, ¿qué es lo que tú piensas sobre esta señorita? Porque esa mamá se ha ganado el corazón de su hijo, ha ido ganándose el corazón de su hijo, ha ido hablando, aconsejándole, amándole, ayudándole. Porque va a llegar un tiempo donde los machos en el hogar, papá, los hermanos, los otros hombres en el hogar, ese hijo hombre va a necesitar tomar la decisión por sí mismo y no va a ser igualmente recibido si papá o los demás, sus hermanos vienen a él y dicen, hey, tú y yo pienso que ella y que tú y yo. Pero si mamá viene y le dice, y se ha ganado su corazón, y dice, mi amor, esa señorita, o es una buena señorita, sí, hijo. O sabes qué, hijo, ten cuidado yo no sé, no estoy seguro sobre esa señorita. Son cosas que entre una mamá y un hijo con mucha confianza pudieran hacer juntos. Es lo que vemos en el ejemplo de la palabra de Dios. El joven corre gran riesgo durante los años de la adolescencia. Es cuando más intensas tentaciones enfrenta las pasiones juveniles. ¿Se acuerda David que le dijo al Señor que no se recordara de los pecados de su juventud? En Proverbios 25:7. Aquí a ninguno de nosotros nos gustaría que se recordaran de nosotros de algunos pecados de nuestra juventud. Es más, algunos de nuestros hijos piensan que algunos de los papás fueron santos, que cayeron del cielo. Porque según ellos, sus papás nunca hicieron nada malo. Fueron los mejores hijos. Siempre obedecían, siempre hacían todo correctamente. No, nunca ellos andaban coqueteando y que buscando el joven o la señorita. No. Ellos siempre hicieron todo lo que mamá y papá hicieron. Así algunos jóvenes siguen y así tienen a sus papás. Si supieran realmente algunas cosas que mamá y papá hicieron de jóvenes, algunas cosas que hasta ellos han querido sacar de su memoria y olvidarlo y decir que no está todo bajo la sangre. Pastor, usted mismo dijo que ya Dios escoge no recordarse. ¿Por qué usted habla de eso? Estoy hablando dentro del contexto, hermanos, de que todos fuimos un día jóvenes. Y típicamente a los padres que tienen más problemas entendiendo a sus hijos son los padres más hipócritas, que se olvidan como ellos fueron. Se olvidan de las cosas que ellos hicieron. Si tan solo se recordaran como ellos fueron, las tendencias que ellos tenían, las mentiras, los engaños, las artimañas y las mañas y todas las cosas que hicieron. En su carnalidad, en su esencia mundana, que a lo mejor no eran cristianos, pero eso era la persona que usted era.
Quizás le ayudaría a entender un poquito más de las aflicciones, de las confusiones, de las tentaciones en la vida de sus hijos, para ayudarles a entender, a tener más cuidado, a advertirles, a tener peligros de estas emociones que pudieran tener, a lo mejor estas tentaciones que pudieran cruzar y enfrentar. Ten cuidado, mi amor, ten cuidado, mi hija, hijo, ten cuidado cuando esto se presente, ten cuidado con esta oportunidad, ten cuidado con estos tipos de amigos. ¿Por qué? Porque usted no está pensando tanto en ellos, está reflexionando de los errores que usted cometió como joven, señorita. José huyó de la mujer de Potifar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. David tuvo valor de enfrentar a Goliat. Esther, de pararse por su pueblo. Ejemplos hay para recordarnos que como jóvenes sí se puede. Ejemplos hay como advertencias de aquellos que sí se cuidaron y aquellos que no se cuidaron. Corintios capítulo 10 versículo 6 nos habla la palabra de Dios, nos dice que estas cosas acontecieron para ser ejemplo para vosotros. Es importante, hermanos, entender y recordar que el joven normalmente está pasando por un cambio de vida. Eso es número uno. Es importante entender y recordar que el joven normalmente está pasando por un cambio de vida. Su cuerpo, su manera de pensar, de actuar, sus gustos y disgustos, su voz está cambiando, su rostro, etcétera. Todo está cambiando en él, en ella. Es una mezcla genética acelerada que se produce en ellos. Si usted trata a sus hijos adolescentes como niños, no va a funcionar. Si los trata de vestir, de peinar y hablar y hasta de mostrar en público afecto como cuando eran niños, no va a funcionar. Les va a dar vergüenza. Si usted quiere darle un beso a su hijo en frente de sus amigos, a dejarlos en la escuela, a lo mejor aquí entre ellos hay unos hijos que son más cariñosos con papás, pero típicamente el joven normal ya no quiere ser tratado como un niño cuando es joven, especialmente en frente de sus amigos. Especialmente las señoritas no quieren, hermana, que usted, si ella tiene 15, 16 años, 17 años de edad, que todavía le pongan los pigtails, no sé cómo se dice en español eso. Los chongos, ¿verdad? No sé si se dice. Escuche, tanto el joven como la señorita van cambiando. No quiere decir que les debemos darle a ellos la libertad de ellos elegir y hacer como ellos les da la gana. No quiere decir que ellos deben de menguar en las convicciones que les hemos enseñado. Es verdad, los hijos un día ellos van a tener que elegir por sí mismos lo que ellos creen, y nuestra oración y nuestro esfuerzo y nuestra entrega al Señor debería decir: Señor, que nuestras convicciones sean las convicciones de ellos, que nuestra fe sea la fe de ellos, Señor, por favor, porque uno nunca sabe cuando salen de nuestros hogares, a veces se olvidan o a propósito se rebelan en contra de las cosas que les hemos enseñado. Uno nunca sabe, hermanos. Pero cuando los tenemos que entender que ya no son niños, son adolescentes. Pero tampoco son adultos como un día serán. Quizás parecen adultos, quizás el joven se rasura, quizás hasta tiene músculos el chavo y es fuerte. Quizás la señorita es alta, de lejos parece una señorita mucho mayor. Hoy en día con las vacunas y todas las cosas que le meten a la comida, a lo mejor. Pero escúcheme, no es ni adulta, pero tampoco es niña. Y tenemos que entender y recordar que el joven está pasando por unos cambios radicales. Ahorita le voy a decir por qué. Es importante entender que sus hijos adolescentes necesitan a sus padres en esta etapa más que nunca. Más necesitan a mamá y papá que un amigo. El amigo, la amiga la van a tener cuando lleguen a ser adultos,
cuando entren en otra etapa, es cuando más van a necesitar a mamá como amiga, a papá como amigo. Pero ahorita necesitan a mamá y papá que sea mamá y papá. Y muchos hijos quieren chantajear o quieren engañar a sus padres, hacerles pensar que lo que ellos necesitan es una amiga, un amigo. Y comienzan sutilmente a tratar con sus padres como que si fueran sus amigos. Comienzan a faltarles el respeto, comienzan a llevarles con ellos de tú, comienzan a tutearlos, comienzan a burlarse de ellos, a menospreciarlos, a hacerles jokes y a hacerles tratarlos como amigos en la adolescencia. Porque quieren ellos sentirse seguros de que, ok, sí, tú eres mi padre, pero tranquilo, porque yo me siento que ya tengo yo algunos derechos y quiero tratar de igualarte de la manera más cuidadosamente, porque ya estoy un poquito cansado que solo mamá y papá eres. Pero cuando papá y mamá dejan de ser mamá y papá y se hacen amigos, yo nomás quiero ser mi amiga de mis hijas, amigo de mis hijos, y se hacen alcahuetes, los hijos prontamente comienzan a sentirse que les hace falta algo. Mom, I don't need you as a friend, I need you as a mom. Dime lo que estoy haciendo mal, corrígeme, adviérteme, ayúdame. No te necesito ahorita como amiga, necesito una mamá. Papá, necesito un papá, no necesito un amigo. Y a veces es más tarde que temprano que por fin reaccionan y entienden eso. Llegará un tiempo donde podemos ser ya más amigos, aunque el trabajo de papá y mamá nunca termina. Pero en la adolescencia no es tiempo de eso. No es tiempo de eso. No quiere decir que no debemos de mostrarnos amigables con ellos. No quiere decir que no debemos de reírnos con ellos. De eso vamos a hablar. No quiere decir que no podemos y debemos de sentarnos con ellos y quizás jugar un juego de mesa, ir a jugar afuera con ellos, un básquetbol, un béisbol y todo eso. Y vamos a hablar de esas cosas porque eso es importante también. Excepto que nunca deberíamos de sacrificar o excluir el que soy tu papá, soy tu mamá. Ten cuidado hasta dónde levantas tu voz conmigo. Ten cuidado cómo te diriges conmigo. Ten cuidado de tus bromas hasta dónde llegas. Ten cuidado, ¿por qué? Porque tienen que aprender la sumisión a una autoridad. Porque si ellos no aprenden, escúcheme, alguien... hermano Tomás, venga por favor rápido corriendo para acá. Vente, mijo, quiero enseñarte, usarte como ejemplo, ven. Ok, hermano, ok, vamos a pararnos aquí, ¿verdad? Vente, mijo. Ahorita, pues es claro, este es su papá y lo mira para arriba cuando habla con él. Hermano habla con él así, ¿verdad? Y pues es claro, papá, hijo. Hermano Tomás es mucho más fuerte que él. Puede poner el brazo y siente el peso de su papá. Pero conforme el tiempo va pasando, tome un paso para allá. Y ahora pues ya más o menos, ahí va, mire, ahora mire casi igual. Y luego otro paso. ¿Qué óvole? Ahora es el hijo mirando para abajo al papá. Y en algunos casos, y este hijo está mirando para abajo. Si él no supo ganarse el respeto, si él no supo ganarse el cariño de este joven cuando estaban iguales, así, cuando estaban aquí, cuando él esté acá, se le va a hacer mucho más fácil descartar la imagen de papá y hacer lo que a él le da la regalada gana hacer. Pueden sentarse. Gracias, mi amor. Escúcheme, bien importante, sígame, ya estoy por terminar. Es bien importante entender que sus hijos adolescentes necesitan a padres en esta etapa más que nunca. Debemos de meternos hasta saber quiénes son sus amigos, con quienes andan, los cambios de vestir, si están cambiando radicalmente, cómo está vistiendo.
de vez en cuando ver sus medios sociales, saber qué hay allí. De vez en cuando ver sus amigos, investigar quiénes son. A ver, introdúceme a tus amigas, invítalas a la casa a comer. Después de la escuela, tráete tus amigas a la casa. Quiero conocerlas. Voy a hacer una pizza, voy a hacer ice cream party, tráelas. Y dice la hija, mira, de verdad, mamá, qué buena, todo dar. Qué tremenda mamá. Y usted lo está haciendo para saber quiénes son. Vienen. ¿Quién pizza? ¿Nieve? Y usted está acá y se ríe con eso y se va apartando y se va a la sala. Y ellos tienen un buen tiempo y usted está acá. Porque usted quiere saber quiénes son los amigos, quiénes son las amigas. Es igualmente con los varones. Y hermanos, un día llegarán a ser adultos, pero ahorita necesitan papá y mamá. Todavía necesitan esas pláticas. Todavía necesitan esos abrazos. Todavía ellos no lo saben, pero todavía lo necesitan. Todavía necesitan papá que le ayude en su tarea. Todavía necesita mamá que le pregunte qué necesita. Especialmente las señoritas, que ellas van madurando y cambiando. Y mamá necesita estar al tanto de ellas. Saber qué es lo que necesitan y qué es lo que está pasando en su etapa de cambios. Igualmente el papá debe estar conectado a sus hijos. Debe de hablar con sus hijos con confianza cuando llegan a una etapa de su adolescencia donde ya sabemos que están llegando al tiempo de cambio. Hijo, mira, vamos a sentarnos a platicar. Yo hubiera querido que mi papá se sentara conmigo a hablar de esto, pero no lo hizo, y yo quiero hablar contigo y he orado por este momento y quiero que Dios me dé sabiduría pero yo prefiero que tú lo escuches de mí, que soy tu papá, que lo escuches allá afuera. Y tristemente en muchos casos, ya para cuando hablamos con nuestros hijos, ya supieron y escucharon todo lo que les vamos a decir. Pero es importante que papá tenga esa confianza con su hijo y mamá con sus hijas, y sentarse y hablar de los pajaritos y y usted sabe de lo que según dicen en los libros, ¿verdad? De hablar con ellos, del plan de Dios, de la pureza, de lo que Dios espera de ellos. Por eso mi esposa y yo optamos que con nuestros hijos desde la edad de 12 años, 13 años, cuando cumpliesen a la adolescencia, en vez de hacer lo que tradicionalmente hace este mundo por religiosidad, yo no sé por qué lo hacen, pero hacen grandes eventos ya después y grandes celebraciones y que esto y lo otro, pero nosotros decidimos que los íbamos a agarrar desde los 12, 13 años. Íbamos a hacer una fiesta más privada, con la familia, con amistades, en la casa, con su celebración, con su pastel, con la comida, y siempre invitábamos al pastor, su familia, y si era posible, en muchos casos de ellos, el pastor Wilkerson con su esposa pudieron también estar ese día de su cumpleaños de 12 o 13 años de edad, porque ese cumpleaños iban a ellos recibir un anillo de pureza, iban a firmar un pacto de pureza, donde ellos iban a firmar enfrente de nosotros y el pastor, y si era posible también el pastor Wilkerson. En muchos casos ambos estuvieron allí, pudieron estar. Muchas veces solamente nuestro pastor Parada y estaba allí, y ellos firmaron, y les dijimos y les dimos al pastor darle unas palabras ahí en su cumpleaños de 12, 13 años de edad. Les decía, mira, tú tienes que guardar tu pureza, los años más difíciles van a venir por delante. Ahorita decide ya ser un joven puro, una señorita pura. Guárdate hasta que el día de tu matrimonio, haz lo que es correcto. Y todos pasaron por esa etapa y firmamos un pacto de pureza y lo teníamos en el hogar. Ahora yo quisiera decirle aquí que eso es antibala y todo va a estar perfecto. Pero hicimos la intención de, en vez de exaltar y celebrar, quisimos enfatizar la pureza. Porque lo único que encontramos bíblicamente hablando en la Biblia era que cuando los jóvenes llegaban a los 12 o 13 años de edad se hacía eso. Lo que ahora se ve en el mundo no es bíblico. Son tradiciones humanas y religiosas. Pero la Biblia dice que cuando llegan a la edad de 12, 13 años de edad, porque están a punto de cambiar.
Están a punto de entrar a su adolescencia. Como les dije, están cambiando, están pasando por lo que la ciencia llama pubertad. Nuestros hijos saben que no somos perfectos y no les preocupa ni importa eso. Lo que les afecta y molesta es nuestra hipocresía. Los padres deben de modelar más que nunca el cristianismo verdadero en el hogar. Más ven y aprenden en estos años nuestros hijos de nuestra fe que miran en el hogar que más que en todos los demás años de su vida. Más van a escuchar y aprender de la fe sincera en el hogar que todas las predicaciones del pastor, que todas las conferencias y todos los campamentos. Más van a aprender en estos años viendo a mamá y papá en acción. Cuando son jóvenes ellos, que no son niños, no los puedes mandar a ver las caricaturas. Y ahí están viendo las caricaturas mientras mamá y papá aquí están discutiendo y creemos que no saben lo que está pasando. No, ahora son jóvenes, saben todo lo que está pasando. Están aprendiendo, estamos formando la fe de ellos, estableciendo la fe de ellos en estos años cruciales de la adolescencia. Por eso es bien importante que en estos años, queridos hermanos, escúcheme, es cuando más deberíamos de consagrarnos al Señor. Es cuando los padres deberían de más de desligarse de los caprichos, resentimientos, amarguras. Porque son los años más cruciales de nuestros hijos. Necesitan que en este tiempo ahora seamos los mejores cristianos posibles, más devotos, más consagrados. Pero sabe que típicamente es en la edad de la adolescencia donde muchos padres terminan en divorcio. Qué triste que cuando más necesitan a mamá y papá unidos, es cuando más pleitos tienen mamá y papá. Querido hermano, hermana, es tiempo, perdone cuando es necesario perdonar. Pida perdón cuando es necesario pedir perdón. Admite y acepte sus errores. Visite regularmente el altar de la iglesia. Que sus hijos puedan ver a mamá y papá. No que sean perfectos, pero que vienen al altar a ponerse rodillas, a buscar la presencia de Dios. Y no fuerce a sus hijos a venir con usted. Esos tiempos pasaron cuando eran niños. Cuando eran niños era tiempo para traerlos con usted, de como familia venir, pero ahora son adolescentes. Y usted quiere hacerlos a ellos vivir a través de su fe. Los está obligando a practicar su fe sin que Dios haya obrado en el corazón de ellos. Y mágicamente quiere hacerles a ellos pensar que si tú vienes conmigo, vas a automáticamente lo que yo estoy haciendo te va a ir bien a ti. No, esos años ya pasaron. Ellos tienen que reaccionar. Y si yo vengo al altar con mi esposa, que en sí puedo agarrar su mano y decir, vamos mi amor, porque ellos somos uno en el Señor. Amén. Es mi esposa, es mi compañera y además yo soy su cabeza, su autoridad. Y si yo le agarro la mano, puedo agarrar la mano y vámonos. Pero en muchos casos aún ahí, uno responde solo, porque Dios obró en ti. Y tienes que venir al altar y decir, Señor, necesito tu presencia. Y a veces cuando ellos ven a mamá y papá pasar enfrente juntos, los hijos adolescentes solitos dicen, mira, vamos. No es porque se sienten comprometidos o obligados. Es porque es natural de seguir el ejemplo de fe de mamá y papá. Porque lo que son aquí en la iglesia, son en la casa. Y hemos visto mamá y papá discutir, pero también pedirse perdón en frente de nosotros.
Hemos visto mamá y papá venir a nosotros, a nuestra recámara, y cerrar la puerta y con lágrimas pedirnos perdón y disculpas. Hijo, perdóname, te grité el otro día, te castigué a ti, no tenía que castigarte, era la otra persona. Perdóname porque discutí con tu mamá y no era la culpa de ella. Yo llegué de malas, perdóname porque no fui a tu juego, perdóname por no estar ahí en el día especial de tu escuela, perdóname por no escucharte. El otro día me estabas hablando y yo no puse atención y estaba poniendo. Y ese tiempo cuando padres vienen a los hijos y confiesan y piden perdón, eso es cristianismo en acción. Y más van a aprender de eso que de todas las predicaciones del pastor o de conferencias y campamentos. Pero sabe que muy poco de eso pasa. Aquí tus hijos ven que en la iglesia somos buenos cristianos. No, aquí en la iglesia nos miran que wow, hasta dice amén mi papá. Wow. Y hasta alza la Biblia y wow, qué tremendo. Pero en la casa no se hablan, no platican, es siempre en pleitos, se gritan, se ofenden, están esto y lo otro y que no sé qué tanto, y ven la hipocresía y es como un cáncer que va comiéndolos desde adentro hacia afuera. Admite y acepte sus errores. Cuide su testimonio. Escuche, papá, mamá, vístese bien a propósito. Venga bien vestido a la iglesia, porque está modelando lo que usted espera que ellos sean. Ahora, como son jóvenes y ven bajo nuestro techo, todavía usted manda, todavía dice, si vas a ir, ponte una corbata. No es que ellos ya no pueden, no, todavía están bajo su techo, todavía van a ser sus reglas. Pero qué feo es cuando dice uno, tú vístete así, pero papá no tiene que vestirse así. Eso se llama hipocresía. Explique los porqués en la adolescencia. Explique las convicciones, no nomás las tire. Explique, estoy hablando de las responsabilidades de papá. Por eso papá debería de conocer su Biblia, para sentarse con sus hijos y explicarles por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué una señorita, una dama cristiana debe vestir con falda y no pantalón? ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Por qué es que Dios quiere que haya una distinción clara entre una mujer y un hombre? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué es que nosotros nos aferramos a eso? Es para que papá con el corazón y con cariño hable con sus hijas y les enseñe por qué creemos lo que creemos. Oh, no nomás es pastor gritando y que hey, bendito sea Dios y que bautistas fundamentales y que esto, nada. No, es, mija, ven, deja enseñarte por qué. ¿Por qué los hombres deben de vestir como hombres? ¿Por qué como hombres debemos de fajarnos? De usar los pantalones bien. ¿Por qué los hombres nos conducimos como caballeros? Debemos de conducirnos como caballeros. ¿Por qué los hombres no usamos aretes? ¿Por qué no nos crecemos el pelo como las mujeres? ¿Por qué? Porque papá me enseñó con la Biblia y me enseñó qué es lo que Dios espera de mí. Y ya no necesita el barking, los ladrados, ¿se dice? What? Whatever, eso. Del pastor. No, porque en el hogar ya lo establecimos. Reaccione y actúe cuando sospecha algo, cuando algo le inquieta. Es Dios ayudándole. Si hermano usted tiene un sospecho, una inquietud, ya es tiempo de limpiar las recámaras de sus hijas, de sus hijos. De limpiar y organizar sus cuartos, sus closets. No vaya a ser que sin buscar o queriendo a limpiar, sale algo que usted nunca se hubiera imaginado. Y eso era Dios interviniendo, contestando sus oraciones. Cuando usted le dice, Señor, si mis hijos andan algo mal, por favor, revélanos. Y Dios le pone una inquietud en usted. Cuando le pone esa inquietud, no le ignore. Comience a escarbar un poco. Porque a lo mejor Dios le está ayudando a usted a evitar un error enorme en la vida de sus hijos. Y le está usando a usted, que es mamá y papá,
para descubrir las cosas más vergonzosas de sus hijos, que antes que otros se los descubran. Escuchen, hermanos, es bien importante. Aprenda a reírse cuando es tiempo de reírse. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de que hay tiempo para todo, ¿verdad? Ya estoy por terminar. Literalmente ya me quedan 2, 3 líneas y termino. Escúcheme. Mamá, papá, yo sé que ustedes tienen que estar firmes y que trabajan y se le ven las ojeras y que trabajan y están cansados. Yo entiendo quiénes son ustedes, pero escúcheme, ya voy a terminar, escúcheme. What's wrong with laughing? ¿Cuál es el problema con reírse con sus hijos? De bromear con ellos. De pasar un buen tiempo con ellos. Todo es puro pero no es de que vamos a divertirnos. Nosotros tratábamos de romper el hielo en las noches. Le decíamos a Dios, ok, it's time, let's go, let's go. Well, let's go. Estaban todos en pijamas, en las recámaras, ya para dormirse. Súbese al carro, rápido, rápido. Y salían todos como que súbese al carro, estoy en pijamas. Vámonos al carro, y se subían al carro. Y ahí vamos a comprar un helado. Y comprábamos una nieve. Y en el carro iban comiendo nieve. Nos íbamos a un cerrito donde se miraba toda la ciudad de Long Beach. Y íbamos allá a divertirnos, a jugar. A hacer, y a veces nos poníamos afuera de una tienda y mamá iba a comprar mandado o papá, y la siguiente persona que salía diciendo que el que sigue, él es tu papá, y salía un hombre y hago, este es tu papá, y el otro que decía, la siguiente, esta es tu mamá, y salía una viejita toda así, es tu mamá, y nos divertíamos con ellos. Pero a veces nuestra vida es tan aburrida. Papás, ¿qué está planeando esta noche con sus hijos? ¿Por qué no pasa a un Dairy Queen mientras todavía está abierto? Órale, ¿qué quieres tú? ¿Quieres ese helado? ¿Quieres un hot dog? Ahora le vamos a hacer. A ver, ¿qué quieres? ¿Por qué no? Pero todo es papá siempre trabajando. He's always working. Ay, papá. Mamá, puras reglas, y que limpia, y cocina, y come, y limpia, y cocina, como la Cinderella, ¿verdad? Cinderella, night and day is Cinderella. Cinderella, ¿cómo se dice en español? Cenicienta. Cenicienta, noche y día. No, tengo buen tiempo. Yo recuerdo a veces mi esposa se ponía a lucha libre con los chavos. Se metía a la recámara con ellos a agarrar a Andrés en un headlock. Y ahí estaba. Y Andrés, ¿verdad? No, mamá, déjame, que tú eres mujer. Y tú vente para acá. Y ahí estaba jugando con ellos. Y pronto nomás era para romper el hielo, para que se rieran. A veces, ya más grandecitos, mamá quería salir y jugar con ellos básquetbol. Y los chavos, yo los miraba así como que se rían de mamá. All right, mom, all right, yeah, okay, mom, yeah, go. Y mamá decía, y los chavos decían, all right, mom, okay. Pero yo sé lo que ella estaba haciendo. Estaba simplemente tratando de conectarse con sus hijos varones, de ganarse su corazón, decir, sí, soy tu mamá y te voy a jalar de vez en cuando la oreja, pero también voy a estar acá divirtiéndome contigo de vez en cuando. ¿Cómo son con sus hijas, hermanos? Bien seco, ¿verdad? Son sargento que llegó a la casa. Usted es muy sargento con sus hijas, ¿verdad? ¿Cómo tratas? ¿Sabe que los papás deberían de tratar a sus hijas con dulzura? Porque hay tiempos donde tenemos que tratarlas firmes. Pero tratarlas con hey sweetie, ¿cómo estás? You look pretty this morning. Te ves bonita hoy. Ahí están mis hijas. Estaba buscándolas, pero ahí están mis hijas. Hey sweetie, you look pretty today. Oh, you look so pretty. Un besito. Give her a hug, un abrazo. You're so gorgeous. Qué bonita estás. Pero, ¿cómo somos como padres, verdad? Solo lo negativo. Solo estamos ahí para regañar.
Estoy hablando del tiempo de la adolescencia, que es bien importante. Aprenda a ser quien tiene que ser para el tiempo necesario que se requiere y no lo prolongue y haga sufrir a sus hijos con un constante e insoportable temperamento cruel. Tengo que dejarlo por tiempo. Esta noche me pasé un montón y me siento tan mal. El siguiente punto es interesante, se lo voy a dar para la próxima semana, se llama: es importante barrer la casa. Y vamos a hablar de eso, especialmente en el tiempo de la adolescencia. No estamos hablando de literalmente barrer, pero también quizás un poquito. Querido hermano, perdóneme que se me ha extendido el tiempo, pero quiero que lleven este pensamiento y termino. Nunca es muy tarde comenzar de nuevo con nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen mucho lugar en sus corazones para misericordia por sus padres. Lo único que ellos necesitan es que sus padres se humillen y traten de hacer los padres que deben de ser. Es lo único que los hijos quieren. Ahora, hoy les tocó a los papás, pero después vamos a hablarle a los adolescentes. Señor, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender esta tan importante, Señor, etapa de la adolescencia.